Y esta es una profecía de la palabra de Dios que ha tenido ya un cumplimiento parcial y que antes que venga el día grande y terrible de Jehová tendrá una segunda oportunidad de cumplirse. Es decir, que antes que venga Jesucristo se volverá a cumplir esta profecía. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Leo para ustedes la palabra de Dios. Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Ahora volvamos nuevamente a la Biblia. San Lucas capítulo 1, versículo 13, y luego vamos a leer el 15 y el 17. San Lucas capítulo 1, versículo 13, luego el 15 y el 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, y hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra de Jehová. Mis apreciados, vivimos en un tiempo profético. Es un tiempo marcado por una serie de eventos que demuestran claramente aún al mundo ateo que Jesucristo de que viene, viene. Pero antes que venga Jesucristo en gloria y majestad, tal cual se profetiza en la palabra de Dios, la palabra profética más segura de todos los tiempos, la Biblia dice que Dios va a levantar a un pueblo que va a predicar la palabra de Dios con el poder y el espíritu del profeta Elías. Un pueblo que se va a encomendar en manos del Espíritu Santo y hará remover el corazón de los hijos rebeldes para que se vuelvan hacia sus padres, y aún de los injustos a que se devuelvan a la prudencia del Señor. Y esta será la nota con la cual Dios va a cerrar el sufrimiento del planeta Tierra. Esta va a ser la nota apocalíptica con la cual Dios le pondrá fin al dolor, fin al coronavirus, fin a la crisis de empleo, fin a la crisis bancaria. Dios hará que todas esas cosas pasen a un lado y hará nuevas todas las cosas. Pero antes que eso suceda, Dios va a levantar a una iglesia con el poder. Una iglesia que va a predicar sin temor la palabra de Dios tal cual sucedía en los tiempos del profeta Elías. Te pregunto, cuando llegue ese momento, ¿cómo será nuestra vida? Cuando llegue ese momento, ¿cómo nos tocará vivir? Porque a Elías le tocó vivir en una época peculiar con un mensaje impopular. Y hoy día, dentro de un mundo materialista, dentro de un mundo metalizado, nosotros estamos viviendo en una época peculiar y el mensaje de Dios parece ser impopular. A veces Dios permite los eventos críticos de la humanidad para llamar la atención de los hombres y de las mujeres. Y eso es lo que justamente está sucediendo en este tiempo. Por eso, iglesia querida, necesitamos una vez más que el espíritu y el poder del profeta Elías haga sonar la trompeta del evangelio eterno en esta generación antes que Cristo vuelva en gloria y majestad. ¿Cómo era la vida del profeta Elías? Debemos detenernos por un momento para poder entender cómo será nuestra vida a partir de hoy. ¿Cómo debe ser nuestra vida a partir del momento cuando nuestra iglesia abra sus puertas? ¿Cómo debe ser la vida
de aquellos que tienen redes sociales, cómo debe ser nuestro mundo en el Facebook, en Instagram, en YouTube. La Biblia dice que Elías vivió en un ambiente complicado, un ambiente marcado por la apostasía. La iglesia de Dios había quedado fracturada en dos. 10 tribus tomaron la parte norte y 2 tribus se fueron hacia el sur. Y la parte norte cayó en un ambiente de apostasía. Pareciera que la palabra de Dios era irrelevante. Y los líderes espirituales colocados como una extensión de la dirección divina quedaron relegados al camino, descendiendo juntamente con el resto del pueblo a la apostasía, abandonando los principios del evangelio eterno. El pastor Acab, el rey Acab, continuó los pasos de su padre Omri. Y la Biblia dice que fueron momentos muy difíciles. Se dejó de ver a Dios como el centro. Se dejó de tener esperanza en Jehová y la gente iba de camino abajo en la falsa adoración, la apostasía. Y para ponerle la tapa al pomo y complicar más este cuadro ya complicado, Dios permite que Acab se enamore de una muchacha llamada Jezabel. Y pareciera que en ellos se está cumpliendo el dicho que dice: Dios los cría y el diablo los junta. Porque esta señorita complica más ese cuadro. Hace que la crisis se vea acentuada en todos los términos de la palabra. De manera que persigue a los pocos fieles que hay e intenta dar muerte y de esa manera sepultar la palabra de Dios. Y en ese tiempo, Elías era un joven que vivía en un pueblito llamado Galad, posiblemente en las afueras de West Palm Beach, posiblemente en un lugarcito de campo. Pero ese muchachito que crecía en ese ambiente hostil y complicado no se dejó arrastrar nunca por los modismos de su tiempo. No se dejó arrastrar nunca por el materialismo, por el secularismo de aquel entonces. Siempre se mantuvo recto como una brújula fiel a su polo. Siempre se mantuvo atento bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ese Elías que salía a caminar por el campo, parte de su vida, de su cultura, de su amada ciudad, ese Elías soñaba un día en que Dios levantara una iglesia reavivada y una iglesia que diera o marcara la diferencia. Por eso un día de esos, cuando Elías salió, el Espíritu de Jehová vino sobre Elías. Y Elías se postró allí de rodillas en el campo y comienza ahora a clamar al Señor. No comienza a censurar la iglesia, no comienza a señalar los problemas críticos de la iglesia, no comienza a censurar el liderazgo de la iglesia, sino que comienza a presentarle a Dios una iglesia que está en crisis. Una iglesia que va camino abajo, que va cuesta abajo, una iglesia que se ha apartado del ideal. Y ese Elías le dice a Dios: yo sueño en que mi iglesia sea diferente. Yo sueño que mi iglesia sea un pueblo reavivado, una iglesia poderosa, una iglesia que levante a Jehová por encima de todos los altares del mundo. Y Dios escuchó esa oración, porque eso es lo que Dios necesita. Gente que ore, gente que apueste por un cambio y que ese cambio comience en su vida, que esa transformación se inicie en sí mismo. Elías estaba siendo movido, transformado,
cambiado por el Espíritu Santo. Y ese es el cambio que hoy la gente necesita. El reavivamiento no es una ola que va a venir desde afuera y nos va a impactar a nosotros. El cambio, el reavivamiento, la transformación debe comenzar desde nosotros hacia el mundo, hacia los demás. Nunca esperemos que la gente cambie para nosotros cambiar. Cambiemos nosotros y la gente van a cambiar. Porque cuando tú te muestras diferente, esa diferencia marca a otros para bien. Y muchos de nosotros hoy estamos en una actitud de cambio. Yo recuerdo un día a un joven que se levantó en un espíritu de rebeldía delante de su pastor y le dijo: me voy de esta iglesia, porque esta iglesia no cumple las normas ideales de Dios. Esta no es la iglesia con la cual Jehová soñó. Por lo tanto, mi pastor amado, yo me voy de esta congregación. Y el pastor no quiso retenerlo abruptamente, pero apeló a su experiencia y a su sabiduría. Y le dijo: ¿y por qué tú quieres irte? No, porque esta iglesia está llena de personas que no son sinceras de corazón, que no aman de corazón. Una iglesia envidiosa, una iglesia que está marcada por el chisme. Y ahí comenzó a enumerar todo lo malo que él había visto en la iglesia. Por lo tanto, concluye diciéndole a su pastor: yo me voy de esta congregación. Y el pastor le dijo: hijo mío, ¿quisieras ponerte un momento en pie? Y cuando el joven se colocó en pie, el pastor tomó una tiza e hizo un círculo en derredor de este joven y le dijo: escucha bien, el día que tú cambies lo que está dentro de ese círculo, la iglesia va a cambiar. El día que tú seas capaz de reavivar lo que está dentro de ese círculo, la iglesia se va a reavivar. Tu matrimonio va a mejorar, tu familia te va a amar, pero el cambio tiene que ocurrir desde dentro del círculo hacia afuera del círculo. Y eso es lo que Elías está diciendo en su oración. Le está diciendo a Dios: la iglesia necesita un cambio y ese cambio tiene que comenzar en mí. Y Dios escucha esa oración. ¿Y sabes una cosa? Ahora Dios dice: ¿a quién mejor que a este joven para cambiar la iglesia? Yo quiero llevar a la iglesia a un reavivamiento, a un cambio permanente. Y ese cambio tiene que impactar a la cabeza del reino, a los líderes de la iglesia, al rey de la nación. Y Dios tomó al jovencito y lo lleva entonces allí y le dice: mira, tienes que mostrarte ante el rey Acab. Vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 17, los versículos 1 al 6. Porque estas son órdenes de Dios. Elías está luchando por un cambio. Y Dios le dice: tú vas a ser el timón del cambio. Yo quiero que seas tú el que me ayudes a cambiar a un pueblo. Porque yo te voy a ungir con espíritu. Y antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios va a levantar a los Elías modernos para un cambio también. Y miren esto. Vamos a leer el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, y en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querín, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado que los cuervos te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mi amado, hay mensajes que tú tienes que dar y que la gente no quiere escuchar. Porque ahora Jehová le dice a Elías: levántate y vete delante del rey. Y le vas a decir al rey que no va a llover hasta que Jehová diga.
Y ese mensaje no lo quería escuchar el rey. Yo llamo hoy día a los líderes, a los que imparten la palabra de Dios, a seguir el reto, el ejemplo del profeta Elías. No le demos al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar a veces. Tenemos que presentar el mensaje de Jehová con la fidelidad que ha sido dado en la palabra de Dios, aunque no sea lo que la gente quiera escuchar. Porque la gente quiere escuchar un evangelio de paz y tranquilidad, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde yo diga, todo te va a salir bien, no vas a tener el coronavirus, no vas a sufrir los efectos de un desempleo, no vas a pasar por la crisis del matrimonio. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Dios a veces, o la gente quiere escuchar a un Dios que se presenta en una versión buena gente, en una versión de confort, donde todo va a salir bien, donde el dolor nunca nos va a golpear la puerta, donde la crisis nunca va a sacudir la iglesia. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que a Elías le tocó decirle al rey, las cosas no te van a seguir saliendo bien. Porque ahora Jehová está interviniendo y dice Jehová que no habrá lluvia, es decir, vendrá una crisis sobre la nación. Y hermanos, eso enojó al rey. Pero escucha bien una cosa, cuando tú le eres fiel a Dios, Dios es fiel a ti. Porque Dios honra a quienes le honran. En otras palabras, Dios protege a su profeta aun cuando el mensaje no ha sido lo que la gente quería escuchar, lo que el monarca quería saber. Dios dice, dile que va a venir una crisis, y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y sabes una cosa, Dios ahora le dice, levántate y vete al arroyo de Querit, que yo voy a cuidar de ti. La gran pregunta a resolver esta noche es, ¿qué hacen los Elías modernos hoy cuando se les seca el arroyo? ¿Qué hacen los Elías modernos hoy cuando llega el desempleo? ¿Qué hacen los Elías de hoy cuando le llega la enfermedad? Cuando llega el divorcio, cuando llega quizás la mala noticia, la que no esperaba. ¿Qué hacen los Elías modernos cuando el dolor viene y les asalta en la puerta? ¿Saben qué hacen? Confía en un Dios que le dice, yo voy a protegerte y te voy a alimentar. ¿Saben lo que hacen? Permanecen seguros en Dios. Porque la palabra de Dios dice que el justo por fe vivirá. Yo veo en estos días muchos hermanos desesperados. Yo he escuchado y he respondido llamadas de personas que me han dicho, estoy en depresión, estoy en crisis. Y yo puedo entenderles desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista cristiano, cuando la crisis llega, confía en Dios. Jehová siempre proveerá mesa en el desierto para ti. Jamás se dirá que Dios comienza un proyecto y lo deja a la mitad del camino. Lo que Dios comenzó, dice, el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Por lo tanto, este es un tiempo donde debemos de vivir por fe. Y la fe se traduce a veces en obediencia a la palabra de Dios. Elías, más que un ser humano, era un hombre de Dios. Y los hombres de Dios no se amilanan, no se desploman delante de la crisis. ¿Será que esta noche estoy hablando para alguien que está en crisis? ¿Será que estoy hablando para alguien que está enfrentando un desempleo? ¿Para alguien que se le ha secado la cuenta bancaria? ¿Para alguien que ha tenido que visitar el dolor de decirle a un ser querido, hasta la venida de Cristo, nos vemos pronto en el nombre de Jehová? ¿Será que estoy hablándole para alguien que la vida le ha jugado una mala pasada? Escucha, hermano querido, este mensaje de Dios es para ti. Confía en Dios. Porque Dios conoce el final tuyo y tu situación presente no es tu destino final. Confía en Jehová.
en esta historia de crisis, en esta historia profética, Dios levanta a otro hombre que es un ideal para seguir. En el capítulo 18, de allí del arroyo de Querit, Dios los manda a Sarepta de Sidón y los refugia en casa de una viuda, y allí Dios hace una obra especial. Usted lo puede leer el capítulo 18. Pero en el versículo 3 del capítulo 18, en esta crisis, porque la vida de Elías es una representación de la vida nuestra, de la iglesia del tiempo del fin. Por eso es que la Biblia dice que Jehová levantará a un Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y ese día está viniendo, hermanos. Ese día ya yo lo puedo escuchar. Yo puedo ver los pasos agigantados de Cristo que viene. Y allí aparece alguien interesante. Versículo 13, acá llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era temeroso de Jehová. Abdías era el administrador de la casa de un hombre malvado, de un hombre pagano, de un hombre malo. Y ese hombre malo tenía a un hombre de Dios al cual le había dado todas las llaves de su casa. En otras palabras, el mayordomo de un tipo malvado a grande escala era un hombre temeroso de Jehová. Si hoy el Espíritu Santo necesitara entregar un informe de tu vida, ¿cómo te llamaría a ti? ¿Por qué nombre te conocerían a ti? A Abdías, versículo 3, lo conocen por ser temeroso de Jehová. ¿Podría Dios decir lo mismo de ti? Jonathan, temeroso de Jehová. ¿Podría el Espíritu Santo entregar un informe a los habitantes de Boca Ratón? Misael, temeroso de Jehová. Pastor Joel, temeroso de Jehová. Si hoy Dios tiene que entregar un informe, ¿por qué te conocerían a ti? Allí en tu oficina, en el vecindario, ¿te conocen más por tu fe que por otra cosa? ¿Somos nosotros gente temerosa de Jehová? ¿Qué dice la gente de ti? A mí me llama la atención porque cuando la gente sabe que tú eres un hombre temeroso de Jehová, te respetan donde quiera que vayas. Y eso lo veo claramente reflejado en la vida de Abdías, porque Abdías, que vive en un ambiente pagano, es un hombre donde la gente lo respeta porque es temeroso de Jehová. Y todo el mundo quiere tener en un equipo a alguien que ama a Dios. Nunca se me va a olvidar un juicio que me hicieron laboralmente en mi país, porque trabajaba en una unidad militar como un civil de la FARC. Y me hicieron un juicio allí en un cuarto donde habían varios oficiales del ejército con grandes estrellas y ramas sobre los hombros. Y me dijeron, usted no puede continuar acá porque usted es un religioso. Usted es adventista. Hemos descubierto la dinamita. Usted es adventista y no puede ser que un adventista trabaje dentro de una unidad militar. Porque aquí hay cosas clasificadas que no pueden salir al ambiente público. Y recuerdo ver al jefe de taller levantándose y diciendo, si él se va, me voy yo, porque yo quisiera tener en mi equipo todos los trabajadores míos. Ojalá que fuesen adventistas como él. La gente sabe que un hombre fiel de Dios va a ser fiel a él. Y Elías Acab sabía que este hombre era fiel a él. Y un día salieron al campo, porque la crisis viene. Ustedes pueden leerlo. La crisis llega allí a la nación, hay sequía por doquier, y de repente dice que el Acab le dice a Abdías, su mayordomo, vamos a salir a ver si conseguimos aunque sea guayabitas secas allá en el campo. Y comienzan a caminar los dos hombres, el hombre fiel de Dios y el rey pagano.
Y comienzan a caminar y se dividen en el camino. Y entonces Abdías se encuentra con Elías. Y Elías dice algo interesante. Le dice a Abdías, vete y dile al rey acá que yo necesito hablarle nuevamente. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16 al 18 del capítulo 18. Dice la palabra de Dios. Entonces Abdías fue a mostrarse a Acab y le dio el aviso. Y Acab fue a encontrarse con Elías. Y cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Hermanos facebookeros, hermanos de las redes sociales, el detonador del conflicto final no es si somos vegetarianos o no. El detonador de la gran crisis final no es si comemos lechuga o pollo. El problema no se define en lo que comemos o bebemos. El problema se va a definir si somos fieles a Dios o no. Y noten con lo que salió el rey Acab. ¿Eres tú el que perturbas a Israel? En otras palabras, ustedes son los que han hecho que esta crisis venga aquí a la nación. Y está llegando ese tiempo cuando el mundo entero, según el libro Conflicto de los Siglos, nos van a acusar a nosotros de ser los provocadores de las grandes plagas que van a venir sobre la tierra, porque según ellos, nosotros, los que obedecemos los mandamientos de Dios, estamos desobedeciendo el mandamiento de la iglesia cuando sustituye la adoración fiel del sábado por una falsa adoración domingo. Y está llegando el tiempo cuando nosotros vamos a ser acusados de alborotar al mundo. Y cuando las crisis comiencen a golpear a las naciones y los gobernantes del mundo se vean en aprieto, van a decir, son ustedes los que están alborotando al mundo. Escuchen esto, se necesita pantalones, se necesita fe, se necesita valor para decirle a los gobernantes de la tierra, yo no he turbado a Israel, sino son tus pecados los que han hecho que esta gran calamidad caiga sobre la tierra. Hoy día Dios necesita gente fieles que le digan al mundo, Dios no es responsable de un coronavirus. Somos nosotros, son nuestros pecados los que han hecho que la tierra se complique y se enferme y el mundo entero hoy esté sufriendo las consecuencias de algo llamado pecado. No somos nosotros, son nuestros pecados los que han traído esta gran calamidad. Hay una cita con la cual yo quiero ir ya casi cerrando, que dice así: hoy también es necesario que la iglesia eleve una severa reprensión, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Dios hoy llama a hombres como Elías, Natán, Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. ¿Qué les parece? Dios quiere levantar hombres como Elías, que digan la verdad con valor, que llamen al pecado por su nombre. Y aquí, hermanos, viene la cumbre del gran conflicto. Todo esto se vio reflejado en el Monte Carmelo, cuando el profeta le dice al rey desafiantemente, subamos al monte y veamos quién tiene la razón.
Veamos de qué parte está la maldición. Veamos quién es el verdadero responsable de todo lo que está sucediendo. Suban a la montaña, hagamos 2 altares, un altar para Baal y un altar para Jehová. Y hermanos queridos, escuchen bien, el altar de Baal era un altar lindo, era un altar que estaba lleno de luces, era un altar que estaba bien pintadito, era un altar que tenía presencia, era un altar que se vendía bien en las redes sociales, era un altar que llamaba poderosamente la atención. Y hoy día la gente están siendo movida, están siendo guiadas por altares que llaman la atención, pero son más cera que miel. Y se formó el espectáculo. 400 profetas saltaban, danzaban y bailaban. La música salía por todas las plataformas, pero no sucedía nada. ¿Y sabes por qué? Porque hay programas que son puro show, espectáculos que no tienen poder, mucha música, mucho concierto, mucho bla, bla, bla y poco poder, porque está faltando la unción de Jehová, y la unción de Dios es la que marca la diferencia. No es lo bonito del altar, no es lo bonito de la decoración, no es lo bonito de la página de internet. Es la unción del Espíritu Santo la que hace la diferencia entre el hombre consagrado y el hombre pecador, entre lo santo y lo profano. ¿Y sabe qué? Tomaron 2 bueyes, lo cortaron en pedazos, clamaron desde la mañana y no sucedía nada. No descendía fuego del cielo. Y llegó el momento cuando Elías tuvo que actuar. Y lo primero que hace, versículo 30 del capítulo 18, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y entonces Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué detallazo de la palabra de Dios. ¿Qué poder el de este versículo? Porque antes de cruzar la línea de fuego, antes de lanzarnos, Dios necesita gente que se levanten con valor para reparar el altar. Porque nuestros altares están sufriendo. Hay altares que están siendo lesionados, hay matrimonios que están en crisis, hay familias que no ven la sonrisa hace mucho tiempo, hay hijos que están en la drogadicción, hay miembros de la iglesia que están viviendo una doble vida de pecado, hay gente hoy día que suelen tener mucha Biblia, pero no son los consagrados de Jehová. Entonces Dios necesita que se repare su altar, porque de lo contrario vamos a caer en el mismo despeñadero de los altares dedicados a Baal. ¿De qué sirve conocer un evangelio que transforma, que cambia, un evangelio poderoso, si nuestras vidas siguen rotas y hay una fuga de espiritualidad que se deja ver en todas las esquinas? Ni siquiera nuestros hijos nos respetan. Dios necesita líderes, no que censuren solamente las malas actitudes, sino que se levanten para reparar su altar. Dios necesita pastores que ayuden a los demás a repararse y a levantarse. Y hoy día las redes sociales están siendo utilizadas por Dios para ayudar a otras personas. Necesitamos reparar el altar de Jehová. Y hermanos queridos, llegó la prueba de fuego. Y mire lo que dice la palabra de Dios, con lo cual ya voy terminando. Y edificó, versículo 32 en lo adelante, y edificó con las piedras Elías un altar al nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacerlo otra vez, y digo, y lo hicieron otra vez. Hacerlo una tercera vez, y digo de nuevo, y lo hicieron una tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías
rodillas y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que solo tú eres Dios en Israel, que yo soy solo tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que te conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios de Israel, que tú haces que el corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremendo episodio el que le espera a la iglesia. Qué tremendo acontecimiento este. Eso es reavivamiento. Cuando el corazón del ser humano se parte y el orgullo sale en pedazos. Cuando se deja ver la fragilidad del ser humano. Cuando los líderes se ponen de rodillas y le dicen a Dios: la iglesia no es una empresa mía. Señor, esto no lo estoy moviendo yo. No estoy aquí en este altar para lucir, para que la gente den su like. No estoy aquí para que la gente me busque. Esto no es cosa mía, Jehová. Esto es cosa tuya. Úsame, Señor, para que el mundo entero se vuelva a ti, el corazón sea conmovido y se consagren a ti. Eso es lo que está diciendo la oración. De tal manera que el pueblo, cuando vio ese fuego que cayó y consumió no solamente la leña, y hermanos, eso es algo extraordinario, porque aquí se deja ver claramente que no es suficiente el elemento humano, que el elemento humano no tiene nada de extraordinario. ¿Y sabe por qué? Porque mojaron la leña. No solamente la mojaron, la leña estaba bajo agua. Y una leña bajo agua no recibe fuego, no acepta fuego por mucho combustible que usted le tire. Cuando la leña está sepultada en agua, entonces no hay manera que prenda el fuego, a menos que un milagro sobrenatural ocurra, tal cual sucede en este episodio. Porque el ser humano nada tiene que hacer en la gran obra, salvo decirle a Dios: aquí estoy, consume todo la leña que está en el altar. ¿De qué sirve que levantemos un altar si no hay fuego para encenderlo? Yo conozco muchas personas que están poniendo altares. Conozco muchas personas que están volviendo a la iglesia. Pero el punto no es volver. El punto es dejar que el Espíritu Santo le prenda fuego. Y hoy lo que está necesitando nuestra iglesia en las redes sociales es un fuego divino que consuma todo el elemento humano, que no deja ver la gloria de Jehová. Por eso esta noche, hermanos, yo pido 20 personas que aquí conectados conmigo quieran decirle a Jehová: Señor, derrama el fuego del Espíritu para que consuma todo ese pecado que hay en mí, para que consuma todo lo que existe en el ser humano que no deja ver la obra de Dios en mi vida. ¿Será que habrán 20 personas hoy que quiera poner allí en el muro de la iglesia: Señor, derrama tu fuego sobre mí? El Espíritu Santo está disponible para todos. Dios necesita gente dispuesta como Elías para convertir el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Si tú eres uno de esos, junto conmigo vamos a orar y vamos a dejarle saber al Espíritu Santo que necesitamos que Él venga hoy y derrame su fuego, que consuma nuestro orgullo, que consuma el pecado, que consuma la complacencia humana, que consuma todo lo que hay malo en mí, para que el brillo de mi consagración pueda impactar a otros con la gloria de Jehová. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias, porque esta página se ha convertido en una ventana desde donde el pueblo puede contemplar la gloria de un Dios que está a punto de venir, porque el que viene, viene y viene pronto.
y muy pronto se dejará ver la gloria de Jehová. La Biblia dice de Jesucristo: yo iré pronto. Y el gran corredor de la fe, Juan, dice: amén, sí, ven, Señor Jesucristo. Pero Padre querido, antes que eso suceda, antes que el día grande de Jehová se deje ver desde los cuatro vientos de la tierra, nosotros nos levantamos como esa iglesia, junto a todo aquel que ha puesto allí en el muro de la iglesia. Consume, Señor, todo lo malo que hay en mí. Consume la envidia que hay en mí. Consume el pecado. Consume el adulterio. Consume todo, Señor, lo que impide una experiencia personal contigo, para que el Espíritu Santo hoy se desplace desde el centro del universo y venga aquí a la tierra, y venga aquí a la página de la iglesia, y tome el YouTube, y tome el Facebook, y haga una obra de reavivamiento en cada uno de nosotros. Oh Padre querido, oro por todos esos hermanos que están escribiendo, que dejan ver su fragilidad, que dejan ver que son personas imperfectas, que tienen una vida rota, pero necesitan una reparación de Dios. Oro por aquellos que están necesitando, al igual que este siervo, que el altar de Jehová se repare para que la gloria de Dios se muestre al mundo entero. Bendigo, Señor, a todos los hermanos conectados, a las familias que están pidiendo oración. Son varias las que vi allí en la página de la iglesia. Gente que están posiblemente con lágrimas en los ojos diciéndote: Señor, yo soy, te presento mi dolor, te presento mi hijito, te presento mi billetera, te presento mi cuenta bancaria. Gente que está necesitando, oh Padre, que el Espíritu de Jehová venga sobre ellos y hoy haga un milagro aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque hoy hemos recibido con agrado tu palabra y nos regresamos a casa con esa gran bendición, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde.